Cordial saludo a nuestros oyentes. Este podcast es realizado por la Fundación Historias Contadas Comunicaciones. Hoy traemos un personaje de esos nacidos en Dabeiba, de esos campesinos que tienen esa cantidad de historias para contar porque la han vivido. Don Aníbal Cardona Rivera, soñador, trabajador, aventurero, son calificativos para un personaje que hoy tiene 87 años y que durante muchos años vivió la violencia entre liberales y conservadores. En esta oportunidad, don Aníbal Cardona Rivera nos cuenta esas historias extrañas que pasan en las montañas de Antioquia, como por ejemplo, cuando él estaba muy pequeño lo habían declarado muerto y con remedios misteriosos vuelve a vivir. Además de lo que hemos escuchado como duendes, también esas historias misteriosas nos lo cuenta aquí. Escuchemos. En la finca Jilguero, que es territorio era territorio de montañas en esos tiempos. La finca era de mi papá. Yo estuve muy enfermo que a lo último decían, me quedé como muerto. Decía mi mamá, el niño está muerto. Mi papá organizando un viaje para Frontino para conseguir remedio, alguna cosa. Entonces le dijeron a mi papá, no vaya a ninguna parte que una señora aquí me dio una fórmula y la vamos a hacer ligerito. Sí. ¿Y qué fórmula les dieron? Vean. Un señor apareció aquí y me dijo que a los trabajadores que cogieran un armadillo, que cogieran el armadillo y le cortaran la cabeza y recogieran la sangre y le dieran sangre al niño revuelta con canela y un poquito de panela. Entonces una viejita le dijo al niño le hacen lo que ya el Señor les dijo. Pero el niño le hace falta una cosa antes de eso. Sí. Dijo la vieja, la viejita que llegó, que nadie sabía de dónde era. Y le dijo a mi mamá, coja la gallina más gorda que tiene y la mata y le saca la infundia. Y con la infundia haga chicharroncitos del armadillo que van a traer. La gallina más gorda que tenga la mata y saca esto así y así y así y así. La infundia. La infundia. Entonces mi mamá, ese es un detalle, mi mamá esa noche soñó que había matado la gallina más querida que tenía en la casa. ¿Por qué era la gallina más querida que mi mamá tenía en la casa? Porque la mamá de la gallina, la raza de esa gallina o la mamá de esa gallina que ella soñó que le había matado, la quería mucho. Porque cuando eran 8 o 10 pollitos que habían nacido, esa pollita tan chiquita, nunca salió por ahí con la gallina, sino que se quedó pues ahí al pie de mi mamá y era al pie de mi mamá y no caminaba ni con la mamá, sino que era ahí al pie de mi mamá. Sí. Entonces mi mamá le puso tanto amor a esa pollita que la cuidó tanto que se fue creciendo hasta que fue una gallina grande y se fue una gallina muy grande y entonces era muy gorda de mi mamá cuidarla en la casa. Y mi mamá soñó que había matado esa gallina. Sí. Entonces le dijo a Oliva al otro día, le dijo, vea la gallina que tanto quiero, acariciándola, porque era un animalito raro. Sí.
Y entonces yo soñé que había matado mi gallina, hay que pesar, y acariciando la gallina. Entonces en esa llegó la vieja que aconsejó que me dieran a mí tales y tales cosas. Y entonces yo era muerto, me tenían las velitas prendidas entre el cajoncito, que yo estaba muerto. Entonces mi mamá dijo, yo voy a hacer lo que me aconsejó esa señora, pero qué tristeza yo tener que matar mi gallina. Y la mató. Y lo que la viejita le dijo que me hiciera, me lo hizo. Con el tratamiento de la gallina y del marmadillo, que fue pronto que lo cogieron, porque había mucho animal de toda especie por allá en esas montañas. Sí, bueno, entonces mi papá tenía un caballo por ahí listo para irse a Frontino a conseguir las vainas para el ajuar que llamaban, para enterrarme a mí. Cuando me empezaron a darme esa cosa, ese tratamiento que me dan, entonces estaba yo en el mismo cajoncito. Cuando llegó Tura Giraldo, que él se llamaba Higinio Giraldo y le decían Tura, hermano del que le había vendido esa finca a mi papá, hermano de Antonio Giraldo. Y entonces mi mamá le sirvió almuerzo, porque el que llegaba a la casa de nosotros había almuerzo, había comida, lo que fuera. Esa era una costumbre. Entonces llegó Tura Giraldo y mi mamá le sirvió almuerzo. Y estaba almorzando cuando me miró, yo metido por ahí, en ese cajoncito. Cuando le gritó Tura a mi mamá, Rosita, que así le decían a ella, venga, el niño no está muerto. El niño movió una manito como si estuviera alentadito. El niño no está muerto. Entonces salió mi mamá y le aseguró, no, el niño no está muerto, ahí movió una manito. Entonces mi mamá fue a la carrera donde estaba mi papá, listando yo el caballo para montarse para irse para Frontino, a conseguir el ajuar y las cosas para el entierro. Entonces mi mamá le dijo, no vaya a ninguna parte, Lisandro, que Tura dice que el niño movió una manito. Entonces se fue a voltearme y verdad vio que yo no estaba muerto. Y ya me moví un poco más. Entonces no me morí, entonces ya quedó eso así. Entonces eso lo contaba mi mamá y mi hermana Oliva me contó, ya yo, hombre, ¿cómo te parece que mi mamá soñó esto, que ella había soñado, que había matado la gallina y que la gallina al otro día la mató porque una señora le dijo que tal cosa, que no sé qué, y prácticamente a usted lo salvaron, Aníbal, porque usted estaba como muerto. Y entonces eso quedó ahí como una cosa rara. Pero hay otra cosa también, yo le conté la cuestión del platanal. Allá mismo en esa finca, como era tan montañera, se decía que algunas personas, algunos niños, se los había llevado un duende que andaba por eso, y eso en esos tiempos era como muy efectivo, era como, se perdían muchos niños, los metían a la montaña. Sí. Eso fue verdad en esos tiempos. Entonces, como papá tenía esa finca y pues pensó hacer unas plataneras, entonces rozó una parte de las rastrojeras que eran cerca de la casa y quemó el rozado que hizo, prepararon el terreno para sembrar un platanal. Entonces fue abrir huecos en todo el campo que habían trabajado para sembrar el platanal. Entonces, habiendo abierto todos los hoyos donde iban a sembrar las maticas de plátano, estaba todo el terreno, no era sino sembrarlo. Entonces recogieron las semillas, o sea, los colinos de plátano, hicieron muchas pilas de esos retoños para sembrarlos. Entonces ese día regaron, llevaron los colinos al punto donde se iba a hacer el sembrado. Esa noche cayó un aguacero muy, muy, muy grande, que hubo mucho aguacero toda la noche. El otro día que llegaron los trabajadores, fueron a sembrar el platanal
y donde habían hecho las pilas de los colinos y no habían colinos. Y entonces, ¿y aquí qué pasó? Si aquí fue donde se hicieron las pilas de colino. Y entonces se fueron a ver y en cada hueco que han hecho, ahí estaba un colino metido. Había un colino metido en cada hueco. ¿Y qué trabajador iba a ir de noche a una finca lloviendo a regar colinos por ahí solo y lloviendo? Sí. Y entonces vieron que eso era muy raro, que todo hueco tenía el colino adentro. Entonces fueron a llamar a mi papá y mi papá fue y dijo, no, tapemos todo ese platanal, esto lo hizo fue el duende. Y todos dijeron, esto es cosa del duende, esto es cosa del duende. Y entonces eso lo llamaron el platanal del duende, que fue, bueno, una gran plantación que hizo mi papá allá. Sí. Y entonces eso ya se quedó así, la muerte mía, la viejita que nadie supo de dónde era esa viejita, ese señor tampoco se supo de dónde era, pero esa fórmula la dieron y con eso me curaron a mí. ¿Y usted se había muerto de qué? ¿Qué enfermedad le había dado? Ahogo, y me decían, sóbele en la nuquita y la espalda. O sea que a usted le hicieron el remedio, y cuando le hicieron el remedio fue ya que moví empezó a una mover. mano que estaba Giraldo almorzando. Eso es un detalle. Yo estoy en la escuela, en Ambalema, en la finca. Tengo que caminar a otra regioncita, un poco lejito. Iba yo a la escuela. Cualquier día, ese señor trabajaba en la finca a veces, Jesús Arango. Entonces tenía un machetico muy bonito, chiquito. Entonces yo me enamoré mucho de ese machetico. Don Jesús, ¿por cuánto me vende ese machetico? Ese machetico se lo doy en $1. Era mucha plata en ese tiempo. Estaba yo niño, chiquito. En todo caso que yo me desesperé por conseguirme ese peso. Un peso, era una hojita así muy bonita, de los billetes más finos que todavía los hay por ahí guardados. Bueno, entonces yo era desesperado a todo momento pensando en el peso, pensando en el peso, ¿a dónde estará el peso? Tengo que buscarlo, y me parecía que ya lo veía por ahí. Yo le dediqué toda mi atención a conseguirme ese peso. Entonces un día de la escuela me fui para la finca, para la casa, y había que caminar un rato por montaña, por el camino que era de herradura. Caminaba mucha bestia y se hacían huequitos, charquitos de agua. Entonces yo, pensando en el peso, de un lado del camino más adelante a la derecha vi una cajita de fósforo debajo de unas hierbitas, de un espartillo que nace por en la orilla de los caminos. Y ahí mismo pensé, allá está el peso. Cierto, allá está el peso. Y arranqué y me fui y le eché mano a esa cajita, seguro de que ahí estaba el peso para mí comprar el machetico. Y abrí la cajita y ahí estaba el billetico dobladito. Esa es otra cosita rara, porque la adiviné. Yo me puse que mataba a los pájaros volando. Venía un pájaro volando que yo le tiraba aquí adelante y ya caía. Eso no es secreto, eso es habilidad. Bueno, muchas cosas. Para adivinar cosas yo, se perdió tal cosa, vamos a buscarla, yo la encuentro. Y a mí me llamaban, a veces mi mamá, a ver pues mi brujo, tal y tal y tal cosa. Poco de vaina así. La cuestión de mi desarrollo, que a mí se me desarrolló mucho ese instinto de adivinar cosas, y lo que yo decía, eso salía. Entonces me confundían también con un loco que había en una región ya lejos. Eso se llama por allá, todavía tiene sus nombres, Bohemia, Barrancas, San Andrés, por allá en un San Andrés, arriba de la Beiba, y cerca Montañón había una familia de apellido Góez. Entonces había un muchacho de esos que era loco, pero adivinaba cosas. Sabía la gente que adivinaba cosas. Entonces, como había una guerra,
Una mañana amaneció ese loco con la cabeza metida entre el sombrero así, tapado la cara y tapado los ojos y gritando: vámonos, que están los godos en la meseta, están los godos en la meseta, vámonos, 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 que están los godos en la meseta. Y no dejaba, y no, que caminaba para allá y para allí, caminando por todo eso. Vámonos, que están los godos en la meseta, están los godos en la meseta, decía el bobo. Y entonces, de tanto gritar, la gente se puso pues y como sabían que estaría, que adivinaba cosas. Entonces alguien se un caballo y se fue por allá a preguntar, a averiguar dónde están, y entonces todo el mundo están matando gente, están los godos en la meseta. Entonces adivinó esa cosa también. Entonces también empezaron a confundirme a mí así. Pero después de eso, yo, ¿cómo te digo? Yo era muy hábil en el caso para cantar. Tenía una voz muy bonita, muy clara y muy inteligente. Ya cuando soy más grande, que salgo a Uramita y oigo por allá una canción en un piano, una canción que me gustaba, que sea bonita. Yo llegaba a la casa, alcanzaba una guitarrita que tenía y ahí estaba toda la cancioncita, no se me había olvidado ni una palabra. Mucha agilidad. Pero al poco tiempo se metió fue la violencia, que en esa violencia pues ya tenemos la mayor parte en el libro. Cuando usted leyó, yo sé que usted leyó, que vio cuando yo veía que lo que había sembrado, la semilla, venía el maíz, venían los palos de chachafruta, venían palitos de café, venían cosas que yo sembraba, y entonces fue despertando en mí mucho ánimo de sembrar y todo. Y cuando ya llegué un poco más grande, ya yo tenía un platanal que había sembrado y cosas que había sembrado, y esa fue como la herencia mía. Y otras partes que le compré a mis hermanos, les compraba la herencia de ellos, y así. Yo pronto conseguí que está muy ligero. Porque ya cuando estoy en la guerrilla, yo me salvé de muchas cosas. Pegame 7 balas y no entrame casi poquitico me entraron unas, poquito. La que más me entró me quedó aquí en el pie, ahí está. No se puede tocar porque la bala entró y quedó aplastada. Pero aquí me dieron balazos, vea. Aquí donde tengo el dedo, más o menos, muy pegadito, muy cerquita, me entró una bala. Y no me dio ni en los dientes ni en las muelas. Ni salió por aquí. Yo me puse que no podía tragar ni saliva. ¿Eso lo leyó usted? No. No podía tragar ni saliva porque la garganta me dolía mucho. Esa bala se fue y yo no sé para dónde. En esa misma balacera al negrito feo, que yo le dije que llamábamos Canturrón, ¿sí le conté de eso? No. Eso es bonito. A él también le pegaron 5 pepazos, 5 plomos. A los 10 años yo estaba viviendo aquí en Medellín, ya había pasado esa guerra, esa violencia. Cuando me encontré con un compañero que lo llamábamos Suárez, él era de Cundinamarca, él fue guerrillero y siendo guerrillero se voló con el fusil de nosotros y peleó con nosotros, porque vio que lo que estaban matando era el liberalismo colombiano. Y entonces él se entró a la guerrilla liberal, a la guerrilla, con un compañero que lo llamábamos Sánchez, le decíamos Sánchez y a él le decíamos Suárez. Yo viviendo en Medellín, yo salía muy de mañana y salía al Café Unión, ahí me sentaba yo a tomar tinto y a charlar con amigos que teníamos, ahí nos sentaba. ¿Dónde quedaba? Quedaba aquí en Bomboná, ahí en Bomboná. Cuando me encuentro con Suárez, yo lo adoraba, porque era guapo y muy querido y era muy buen compañero. Entonces nos encontramos. Hola Suárez, ¿qué has hecho? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo aquí? Él hablaba del gato. Yo vine, compañerito, a traer a Canturroncito.
Canturroncito lo cogió un cólico muy grave, él estaba trabajando conmigo en Carepa, en las bananeras, y entonces cayó con un cólico muy horrible por ahí a las 12 de la noche. Entonces yo conseguí un carro expreso y nos trajo aquí. Entonces llevé a Canturroncito a la clínica, allá lo dejé y salí por aquí. Y dije, entonces camina, pues almorcemos. Y lo invité a almorzar y vamos a ver a Canturroncito. Y entonces fuimos, ya había muerto. ¿Qué le pasó a Canturroncito? Que en ese candeleo, en ese combate, nosotros no combatimos, nosotros no pudimos combatir. Ellos eran muchos y nosotros éramos poquitos y nos salieron adelante en unas barrancas, en unos rastrojos. Entonces tuvimos que correr. Entonces, en esos 10 años más o menos, una bala de esas le pegó, me imagino yo, en un hueso de estos. Entonces al pegarle en un hueso, La clavícula. sí, la bala se aplastó, no le entró mucho, se le quedó como por aquí así. A los 10 años le cayeron los cólicos. Cuando lo trajo a la clínica, que fuimos a ver, ya estaba muerto. Y lo habían hecho la autopsia, es que llama. Sí. Y entonces preguntamos, ¿qué le pasó a él? Dijo, una bala. Él tuvo una bala en el cuerpo que se lo pegaron posiblemente en estos huesos que son muy duros. Entonces la bala se le quedó en los músculos. Como no había nervios ni huesos para quedarse, Fue bajando. entonces ella fue bajando y le rompió la vesícula y entonces ahí